Segundo bloque de Más Data a la tarde. Estamos en una de nuestras pantallas junto con el señor Maxi Sardi, y cuando Maxi y yo estamos frente a una pantalla, el señor tiene un capítulo de la saga política argentina para compartir con nosotros. Cristina y Máximo, llueve sobre mojado, el desgaste de la relación madre-hijo. Desarrolle, querido Bien, Maxi. Los tenemos acá, abajo del paraguas, vemos caer la lluvia, un Máximo y una Cristina de inteligencia artificial, ¿no? Anda Sí. abajo del paraguas, y un título muy a tono con el día y con la lluvia que está cubriendo la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. ¿De qué vamos a hablar? De un Máximo y una Cristina que tienen estrategias distintas. Esto se ha manifestado durante todo el 2024, en aquel momento con la mirada puesta también en la interna con Axel Kicillof, más de romper por el lado de la Cámpora y de Máximo Kirchner, que lo esmerilaban permanentemente, aunque el propio Máximo lo negaba, dice, si nosotros siempre lo apoyamos, siempre estuvo bien y demás. Por el lado de Cristina, siempre más componedora, pero muy enojada, sobre todo el año pasado, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires terminó jugando muy cerca de Quintela, del gobernador de la provincia de La Rioja, por la presidencia del PJ, que finalmente Cristina terminó reteniendo. Eso se reavivó esta semana en el marco de el debate de Las PASO. De las PASO, de la eliminación de las PASO. En el día lunes hubo reunión del bloque de Unión por la Patria y no hubo consenso. Y ahí estaban expuestas las dos corrientes. Por el lado de Cristina, mantener, quería... Bueno, está bien así. Prefería mantener las PASO. Cristina quería mantener las PASO, una criatura que nace durante su primer mandato, 2007-2011. Exactamente, acá hay distintas posturas respecto de lo que podría llegar a pasar con las PASO. Yo creo que la conclusión, porque temen mucho, ¿no?, que pueda pasar al eliminar las PASO con Axel Kicillof, que pueda desdoblar elecciones en la provincia de Buenos Aires. Nada garantiza que se mantengan, ¿no? Porque también aquí, y lo hemos visto también en el último tiempo, los intendentes de la provincia de Buenos Aires susurran permanentemente en el oído de Axel Kicillof en busca del desdoblamiento, porque eso les habilita también a armar sus propias listas. Y aquí también es la lucha por la lapicera. Los gobernadores hoy aparecen jugando, algunos de ellos muy cerca de Javier Milei, sobre todo en pos de conseguir algún beneficio en la obra pública. Algunos de los que veíamos en el día de ayer en la foto con Guillermo Franco, que obviamente estaban hasta hace muy poco en las filas del peronismo, y hoy aparecen más a un costado. Jalil, Caldo, el propio Yarlora. El cordobesismo siempre tuvo su carril independiente. Hay que ver qué pasa también en Santiago del Estero. Y pensando en estas elecciones 2025, ¿quién va a llevar adelante la estrategia? ¿Cómo va a jugar este sector de la política? ¿Bajo el signo de Cristina Fernández o bajo el signo de Máximo Kirchner? La experiencia indica que finalmente Cristina se sigue imponiendo en esa relación, lo cual obviamente genera este desgaste, ¿no? Y la pregunta, vinculada con la posible candidatura de Cristina Fernández, que termina su segundo mandato como presidenta en 2015 y en 2017 se presenta por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, termina siendo derrotada por la lista de Esteban Bullrich y Gladys González, pero ella es electa senadora por la minoría. No completa su mandato como senadora, porque en 2019 es electa como vicepresidenta en la fórmula con Alberto Fernández. 2023 termina su mandato, en diciembre llegan otra vez, como en 2015, elecciones de mitad del siguiente mandato, ahora con Javier Milei como presidente. ¿Va a ser candidata? En este caso sería la categoría diputada, porque no renueva senadores la provincia de Buenos Aires. Buenas preguntas. Hay un montón de datos de los cuales bien repasabas que me gustaría agarrarme. Primero te contesto el final. Dale. No lo sé. Perfecto. No lo sé porque... A veces no sabemos. No lo sé, porque la verdad es que la necesidad, viste, a veces la necesidad tiene cara de hereje. En el caso de Cristina, es la mejor candidata que tiene el peronismo para jugar en la provincia de Buenos Aires. ¿Sigue siendo la mejor candidata? Sí. Sí, según quien la mida, y aquí obviamente las diferencias son enormes. Hay algunos encuestadores más cercanos que le dicen tenés el 48% de los votos, pero ninguno le da
por abajo de... Los que dan abajo del 30 la dan muy cerca del 30. Son las peores encuestas. Piso de 30 marcan puntos. 28, 27 puntos, muy cercanos a los 30. Y aquí, vuelvo hacia atrás, con lo primero que vos decías, las elecciones que pierde con Esteban Bullrich en 2017, con el peronismo dividido, y ahí con... Es más, en esa elección se presentaron Massa y Randazzo. En la misma categoría a senadores. ¿Quién era el candidato? Perdón, ¿quién era el armador de Randazzo en la provincia? Alberto Fernández, Ahí. claro que sí. Por eso, digo, con el peronismo dividido, la carga en aquel momento puesta, el enojo puesto principalmente en el flaco Randazzo, pero vos bien decías, con el masismo también jugando, fraccionaron el voto peronista y eso le terminó dando la victoria al PRO. Cree Cristina que sin las PASO se termina desgranando justamente el voto y que las PASO terminan siendo una especie de amalgama para un peronismo que claramente, cuando no es gobierno, suele agrietarse o fragmentarse. La experiencia, por ejemplo, la vamos a ver en estos días cuando se terminen de cerrar las listas en Santa Fe. El otro día hubo alianzas. Podría ir en 3 pedazos, para decirlo claramente, en la provincia de Santa Fe, que es el primer stop electoral el 13 de abril, si no me falla la memoria. Gracias, Maxi. Vamos a conversar con Daniel Vilota, periodista, una de las personas que más sabe y entiende lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en general y en el conurbano en particular. Daniel, un placer tenerte aquí. ¿Cómo va todo? Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación. ¿De qué hablamos cuando hablamos del conurbano en años impares? En lo que es, este año es una renovación de Congreso, en la otra elección del siguiente año impar serán renovaciones ejecutivas, pero ¿cuánto influye el conurbano en un año impar con mucha volatilidad política? Mira, acá hay un dato importante y es un cambio en esta elección, que es la boleta única de papel. Bien. Porque por primera vez vas a tener desdoblado la elección de cargos nacionales de la de provinciales y municipales. Y esto tiene mucho que ver con lo que recién conversabas con Maxi. Obviamente los intendentes con esta nueva boleta ganan mucho poder, porque la cabeza en cada sección electoral, es decir, el primer candidato a legislador provincial, necesariamente tiene que ser una figura que arrastre votos. Claro. Esto a la vez atenúa, al ir dividido, quién es la cabeza de la lista de una boleta nacional. Vale decir, Cristina sin dudas va a arrastrar votos, pero no va a tener efecto cascada. Esto le da un enorme poder a los intendentes para negociar con Cristina, se desdoble o no la elección. Claro. Vale decir, Cristina va a tener que tener candidatos a diputados nacionales que tengan que ver con los intendentes para convencerlos que traccionen su boleta. Dicho así muy brutalmente, uno supone que no, que están convencidos antes. Claro. O no lo sabemos. Este es el dato importante para mí que cambia esta cambia elección. el juego porque la presencia de Cristina no tracciona hacia abajo, podrá traccionar en su categoría, en este caso diputados. Ahí es donde juega un papel importantísimo el tema del desdoblamiento con el que viene insistiendo Kicillof. Kicillof no puede dar a conocer el mejor argumento que tiene para desdoblar, y es que puede, que es una facultad exclusiva del gobernador. Claro. Esta es la gran arma de Kicillof para sentarse a negociar con Cristina. Tengo la impresión, como bien dice Maxi acá, es muy aventurado decir que va a ocurrir, que pueden pasar dos cosas. Seguramente va a haber un acuerdo y es muy posible que la mejor candidata que tiene el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, encabece la boleta de diputados nacionales. Eso es, creo, lo que va a pasar como un gran pantallazo. Sí, y desde el punto de vista de la inseguridad, de los episodios que ocurren, hay muchos vecinos que dicen nuestro primer mostrador de reclamo es el intendente, y el intendente nos dice, mirá, recursos genuinos en materia de seguridad no tenemos, hay una gran dependencia de los municipios, de los 134 son, o 135, hoy 85 en manos del peronismo. 85, pero necesitamos fondos que vengan desde la provincia. Hablando de cadena de responsabilidades y en términos de seguridad, ¿cuánto influye, de cuánto depende lo que pasa con la gobernación y los fondos provinciales que lo que pueden administrar y hasta generar los municipios? Tengo la impresión que el tema de la seguridad no depende solo de los fondos. No soy un especialista, pero creo que hay un modelo viejo de la policía bonaerense. Tenemos una gran extensión en la provincia, sí. En el conurbano ocurre lo mismo. Si hablases con un especialista, que no soy yo, te va a decir que debería tener un papel muchísimo más
relevante dos cosas que no pasan, la tecnología y la prevención del delito. Es decir, la provincia de Buenos Aires no tiene todavía un área específica de inteligencia criminal. Perfecto. Me sumo ahí, perdón. Hay municipios que han, en función de eso que decía Daniel, hecho una gran inversión en tema de tecnología, que tienen muchas cámaras, son del municipio y operan en sintonía con la bonaerense. Y hay muchos distritos que tienen móviles propios que los manejan policías municipales, pero para que puedan hacer arrestos, intervenir y demás, muchas veces llevan a un policía de la bonaerense atrás. Son casualmente los distritos que tienen una tasa de delito muy, muy baja. Perdóname que te haga una pequeña... No hay policía municipal, no existe, no hay ninguna ley que la promueva. La única policía es la bonaerense. Sí es cierto que muchos intendentes compran patrulleros porque los vecinos creen que el tema del patrullero es muy simbólico, digamos. Si lo ves circular... Como herramienta de disuasión, si querés. Lo dije en esos términos para que se entienda, pero una especie de guardia ciudadana. Hay algo así. Pero digamos, para decirlo mejor... El patrullero es como una suerte de cafeaspirina para combatir algo que es bastante más importante. Yo me refería a la tecnología en manos de la policía y una policía que apele más a la ciencia y al método para combatir el delito. Algo, más allá de cualquier crítica, que comienza a verse después de 10 años en la ciudad de Buenos Aires, que arrancó una policía de cero. Sí. Vos seguramente te referís a dos casos que están conmoviendo mucho. Estamos hablando de Moreno y de los dos jóvenes... muy jóvenes, Florencio Varela, muerto en Varela. Primero, una gran aclaración de algo brutal. El conurbano es violento. ¿Siempre lo fue? Es por su constitución, es el mayor bolsón de pobreza de la Argentina y a la vez uno de los tres polos productivos más grandes de la provincia, que es a la vez quien más aporta al PBI en la Argentina. Ahora, Daniel, ¿hay un año, o si querés un segmento de tiempo que podemos marcar como el punto de partida de lo que hoy es el conurbano? El conurbano se conforma a partir del peronismo con el primer gran desarrollo industrial sobre el borde del río y la gente que elige dónde vivir de la otra orilla, que es el lugar más barato para hacerlo. Claro. Eso lo constituye como un gran polo industrial. Todas las transformaciones que ha sufrido el modelo económico argentino ha desclasado a muchísimas de esas personas que siguen viviendo ahí. No hay un punto de partida para saber cuándo empezó la violencia. Lo que trataba de decirte es que hay una desigual distribución de la riqueza. El principal problema de la Argentina, concentrado en el conurbano, es que la pobreza en sí misma es un negocio. En tanto no podamos romper la lógica, que la pobreza sea un negocio, probablemente mucha gente vinculada a la política, a empresas que trabajan para la política, ahí tenemos un problema. Digo esto que siempre es violento porque probablemente cuando pasa algo tan brutal como lo de Moreno Varela, centramos muchísimo la atención. Pero ahí hay un tema, es muy curioso, seguramente lo habrás escuchado estos días, a funcionarios nacionales y bonaerenses que empiezan a explicar que el delito bajó. Es decir, es raro que la política recurra a la estadística, eso es cuando las cosas no salen. Pero hay algo que no dicen y es todo el delito blue. Porque la gente en el conurbano no denuncia. Entonces, ¿y por qué no denuncia? Porque no cree. No cree que la justicia... Acá hay un problema grave, la policía es uno, pero más grave que eso es el Ministerio Público Fiscal. No puntualmente la cúpula, sino en cada distrito que hacen los fiscales. Si los fiscales no investigan, si los jueces no condenan, la policía, digamos que también está en un gran grado de desorientación, para decirlo amablemente. Sí, no se puede gestionar lo que no se mide. Ahora, si lo que se mide no refleja exactamente lo que pasa, por lo que vos estás contando, el famoso delito blue, y tampoco hay un parámetro estadístico que sirva de referencia. ¿Me das permiso para contar algo brutal? Sí. Lo quiero decir figuradamente. Probablemente toda la noche cae un cuerpo de Puente de la Noria al río, en el riachuelo. Por eso no lo registra nadie. Vale. Probablemente porque la policía tampoco puede intervenir en todos los lugares, porque no la llaman o porque hay lugares que se le vuelven inaccesibles. ¿Sí? Pequeña anécdota y no quiero abusar de tu tiempo. Hicimos un libro aquí con Carlos Raimundo Roberts, Conurbano Salvaje, donde contamos qué pasa si te roban un auto en Villafiorito. Villafiorito, cruzando el riachuelo. Si venís, está a tu mano derecha. Es uno de los barrios más antiguos, concentra el 40% del padrón electoral de Lomas de Zamora. Diego nació ahí, en Fiorito. También en el libro está la calle Zamora. Sí. Ahí lo que contamos es qué hace un vecino cuando le roban un auto. Entonces empieza a postear en Instagram con el dominio. Y por los comentarios lo ubica. Si lo ubica y el poronga, es decir, el matón de ese lugar, tiene otro amigo poronga al que conoce el que busca el auto, se resuelve amablemente y te lo devuelve. Entonces... pregunté qué pasa cuando no, entonces es a los tiros. Y digo, y si alguien llama a la policía, todos le tiramos a la policía. Porque la policía es un cuerpo extraño, porque el Estado no está.
en algunos lugares del conurbano. Cuando no está el Estado, hay violencia. Mencionaste Instagram. ¿Cambió la comunicación con las redes sociales? Es mágico. Eso en las clases más populares tiene una movilidad enorme. 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 Y me imagino que ha ayudado a visibilizar y, por qué no, a esclarecer algunos delitos. Bueno, lo primero que evita son los abusos. También tenemos otro comportamiento de algunos sectores, nunca todos, de la fuerza de seguridad a partir de las redes. Daniel, ha sido un placer. No, mutuo, gracias por la invitación. Por favor, Daniel